Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Qué bueno verles después de estas cortas o largas vacaciones para algunos. Estamos de vuelta. Aquí ya no lo dejan ni aterrizar a uno cuando ya lo ponen a predicar. O sea, les es tremendo. Pero esa es la función. En toda parte donde estamos, ahí estamos. De pronto, de pronto ahí en Cartagena, no dan la oportunidad de estar en un templo, pero sin embargo, predicamos. Mi esposa es testigo, predicamos ahí a la familia, no solamente con el testimonio, sino también con palabras. Eh, y les cuento así rápido, bueno, tenemos tiempo hasta las 2, sí, tenemos tiempo. Un pequeño testimonio, estábamos dentro de la casa ahí de mi hermana, el barrio Las de Leso, y llegó mi cuñado, mi hermana y la otra hermana, entonces se pusieron a hablar de política para no mencionar nombres, así como Petro, cosas así de esas. Entonces, y yo pues no tenía ganas de discutir, ni mucho menos eso. Entonces me fui para allá afuera, me senté ahí en la terraza como los perros ahí, con ese calor. Y de pronto pasó un muchacho, ¿no? Así. Lo vi así, iba un poco ebrio porque era el 1 de enero, ¿sí? Pero ya era mediodía todavía. Estaba como pasando la rasca, ¿no? Y pasó y se regresó. Hola, ¿cómo está? ¿Todavía vive aquí? Me preguntó por mi sobrina, me preguntó por mi hermana. Yo le dije, sí, sí. Entonces empezó a hablarme de su vida, de lo que le había pasado y todas las cosas. Y que se había venido de Bogotá porque se había dejado con una esposa, que se había dejado con una mujer, estaba, pero mejor dicho, se desahogó ahí. Y ahí, pues, por supuesto, lo que estábamos hablando, lo cogí o sea, le di un pequeño mensaje, una meditación, un sermón, como se llame. Sí, también fue un sermón porque lo estremecí y a última hora ya las lagrimotas por aquí. Gracias, gracias. Voy a volver, o sea, no entraba porque digo, no voy a entrar porque estoy así como estoy, borracho y la cosa, entonces, pero donde quiera que estemos, hermano, la idea es dar el mensaje donde quiera que estemos, con quien esté a nuestro alrededor, todo el que se ponga a 1 metro de nosotros, es un objetivo para el Evangelio, hermano. No hay que hacer acepción de personas porque el Señor no las hace. ¿Ok? Segundo, hermanos, el último sábado del mes de enero vamos a hacer aquí, vamos a traer las alcancías, vamos a escuchar testimonios y vamos a traer también las tarjetas y vamos a dar el informe. Así es que la tesorera pues le damos aquí, le ponemos la tarea de darnos cuánto el blanco que se alcanzó y todas las cosas y cuántas personas. No vamos a decir quiénes, pero ya están volviendo las alcancías, recogidas, recolectadas. Qué bueno, hermano, que podamos trabajar en equipo, porque de eso justamente que vamos a hablar, ¿no? Qué bueno que podamos trabajar en cooperación. Ya leíamos la lectura bíblica en esta mañana y quiero complementarla con el espíritu de la profecía. Está en el conflicto de los siglos, en la página 517, pero también está en eventos de los últimos días, en la página 135. Dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, tal cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Desde cuándo, hermanos? El espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Amén. Hermanos, en pandemias anteriores a esta que vivimos, a esta pandemia que vivimos, ¿sí? Eh, bueno, incluso desde la peste negra, desde la peste bubónica, desde el polio,
y hasta de pronto, no tanto las pandemias recientes que tenían de pronto otro tinte, no vamos a mencionar eso. Equipos de científicos en todo el mundo pues cooperaron, se pusieron de acuerdo y ya no había tal vez ese egoísmo de que yo me conservo mi información, lo que he investigado, sino que se compartían con el fin de que desarrollar soluciones en tiempo récord. La gente moría en las calles, ¿sí? Esa simplemente es cooperación. En lugar pues de competir, ¿sí? Digámoslo así, no competían sino compartían hallazgos e investigaciones, colocando el bienestar general, el bienestar común de la sociedad, bienestar global, por encima de los intereses personales, empresariales, nacionales. Eso pasaba, hermanos. Y asimismo, en la vida de los primeros apóstoles, después del Pentecostés, es una imagen muy clara de la cooperación en su forma, digamos, más pura, ¿sí? Ahí en el libro de los Hechos se describe cómo compartían todo en común, sus bienes materiales, toda su vida, su fe, ¿sí? Hasta sus experiencias de fe las compartían, que es lo que queremos hacer ese último sábado, cultivando, por supuesto, una profunda comunión en el Señor. La cooperación, pues tal como la muestra así la Biblia, podemos definirla como ese trabajo conjunto para un objetivo común, una acción que se realiza conjuntamente entre todos. No es solamente un trabajo conjunto, ¿no, hermano? Es la unión de interés, no es simplemente, digamos que vamos a trabajar juntos, ¿sí? Como un grupo desorganizado, de pronto con un interés común, sino que adicionalmente a eso, ¿sí? Que el objetivo, hermanos, sea mucho más que terrenal, mucho más que temporal. Esa es la cooperación que menciona la Biblia como tal. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo puede la cooperación fortalecer a nuestra comunidad, a nuestra iglesia? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar al punto de lo que era la iglesia primitiva? ¿Okay? La cooperación, como se ve en este ejemplo de los apóstoles, hermano, es un elemento vital para el crecimiento, para el fortalecimiento de cualquier iglesia, de cualquier grupo que quiera salir adelante. ¿Sí? No se trata simplemente de decir, hermanos, de trabajar juntos, no, sino de compartir una visión común, de valores, de propósitos. Ahí yo veo, creo que nadie de los que estamos aquí nos aprendimos esos dos cuadritos que están allá, misión, visión, valores, ¿sí? Es importante, hermano, que podamos mirar hacia allá a través de esos objetivos que están ahí, ¿ok? Entonces, esta cooperación, mis hermanos, está centrada ¿en quién, hermano? En Cristo Jesús. Es lo más importante, que lo que hagamos sea Cristo el centro, sea la unidad. La comunión no solo beneficia a la comunidad de creyentes, por supuesto. Cuando nosotros nos logramos un objetivo, nos proyectamos a la sociedad, adicionalmente a la iglesia que trabaja, que se fortalece en la fe, ¿sí? Impacta totalmente al mundo que nos rodea, a nuestra comunidad. Pero hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo, ¿sí? Recuerda, hermanos, que cada uno tiene un papel único. Cada uno de nosotros es un papel único y valioso que jugar. Juntos, hermanos, ¿sí? Podemos lograr más cosas. Juntos podemos, digamos que individualmente, cuando trabajamos individualmente, e incluso al interior de la iglesia, cada departamento hace su trabajo. Mientras que cuando todos los departamentos de la iglesia pueden trabajar concomitentemente, el trabajo se ve más, el trabajo se refuerza, llega a más personas, ¿ok? Igual, hermano, como lo hicieron los primeros apóstoles, cooperando juntos en amor y en unidad. Ese es el objetivo, ¿ok? Bien, ¿no? Como decía, no vamos a meternos en política, pero lo único que les quiero, mi hermano, es comentar que esa comunidad de los apóstoles, ¿sí? Esa vida en común del Nuevo Testamento no es, digamos, el comunismo que conocemos hoy, ¿ok? De pronto lo comparamos, es que eran comunistas los apóstoles. No, hermano. O sea, el comunismo de hoy como tal, político, digamos, es una doctrina, no es una doctrina como tal, es una ideología política
que lleva a determinar y creer que todos los bienes se pueden repartir de manera igualitaria. Ahora, es diferente, hermanos, políticas sociales que permitan la redistribución más, digamos, democrática de los ingresos. Porque aquí, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos que unas 10 familias concentran el 90% de la riqueza del país, mientras que el otro 10% se pelea el resto, hermano, ¿sí? Entonces, la idea es que socialmente se pueda redistribuir más el ingreso. En las sociedades comunistas hoy, como China, como Unión Soviética, ¿okay? Pues vemos que tiene que haber una dictadura, que tiene que haber un rey, que tiene que haber personas que en últimas son las que se quedan con la mayoría del capital y los demás sufren. Entonces, en este caso, hermano, esta comunidad de la que vamos a hablar hoy, la comunidad de la iglesia primitiva, era un comunismo no como el terrenal, no como vemos ahora, sino un comunismo basado en la fe. Y eso es totalmente diferente, ¿ok? Eso es totalmente diferente. Había personas, por supuesto, que formaban parte del reino de los cielos, ¿sí? Y se portaban como ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Eso es lo más bonito que vamos a ver hoy. Y nosotros pues no podemos a veces entender ese tipo de comunidades porque entre nosotros existe, hermanos, el egoísmo, o sea, el yo, ¿sí? Miren, vamos a poner un ejemplo que los primeros que daban todo, hermano, ¿sabe quiénes eran? Los que menos tenían ya, que eran los apóstoles. Pero lo entregaban todo por la causa de Dios. Ellos no tenían absolutamente nada ya. Los mismos discípulos de Jesús, ¿sí? Los que estaban dirigiendo eran los que primero ponían todo, su vida en las manos de la obra de Dios. Hoy en día, hermanos, los que dirigen se quieren quedar con todo, ¿sí? Y quieren ser el centro. Elegimos unos gobernantes para que sirvan al pueblo, pero el pueblo es quien tiene que servirlos a ellos, porque ahora hay que saltarlos y ponerlos allá. Se ve en estos países, ante todo en los países más pobres, ¿ok? Pues así no funcionaba, hermano, en la época apostólica, ¿sí? Los que estaban más dispuestos a negarse a sí mismo y a dar todo lo que tenían en favor de la causa. El mismo Jesús lo dijo, mira, si alguno quiere ser primero, ¿qué dijo, hermanos? Tiene que ser, ¿qué? Siervo, ¿ok? Tiene que ser el siervo, tiene que servir a los demás primero, que es lo que no vemos ahora. Y Jesús no lo dijo teóricamente, Jesús lo hizo, man, lo practicó para que nosotros lo copiáramos, para que nosotros lo imitáramos, ¿ok? Tanto así, hermanos, dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido, ¿qué? A servir. Y tanto así que dio su vida en la cruz por nosotros, en la cruz del Calvario, ¿sí? Por todos nosotros, hermanos, para que pudiéramos tener nosotros vida eterna. Así, hermanos, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús estaba todavía presente ahí en los discípulos, porque Jesús acababa de ascender a los cielos. Y en cada creyente que los discípulos traían a la iglesia, también se contagiaban de eso. Así que la primera sociedad, que básicamente los que dirigían eran los que servían. Y servían a los demás, ¿sí? ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Si alguno quiere ser, ¿okay? Si alguno quiere ser el mayor entre vosotros, tiene que, ¿qué? Tiene que hacer siervo, tiene que ser siervo. Tiene que empezar a servir a los demás. Jesús, cuando Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies, dice, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte, ¿de dónde? En el reino de los cielos. Él mismo se ciñó y lavó los pies de los discípulos. Tiene que ser siervo, hermano. Pero nosotros queremos siempre ser servidos. Esa actitud de Cristo, era la actitud de todos los que dirigían esa comunidad de la iglesia primitiva. Así que esa comunidad, mis hermanos, es completamente, digamos, anormal, atípica. ¿Por qué? Porque no es como convencional, eso no lo vemos a diario. Ahora vemos algunos conceptos de algunas personas que quieren sacar de contexto lo que la Biblia dice ahí en el libro de los Hechos, ¿sí? Dice, esto no ocurría en el Nuevo Testamento, esto no era correcto, y al venir Jesús todo lo cambió. No es cierto, hermanos. Mire, el Señor Jesús dijo
en Mateo 23:23 a los fariseos. Ustedes saben que los fariseos diezmaban todo, hermano. ¿Sí? Diezmaban todo. Y es más, Jesús les dijo, para resaltar esa hipocresía de ellos, les dijo, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Ok? ¿Qué quería decirle Jesús con eso? Mire, esas cosas pequeñísimas, esos detalles pequeños, lo cuelan, lo tienen en cuenta. ¿Sí? ¿Ok? Pero, porque ellos colaban, esa era la realidad, ¿no? Ellos colaban sus bebidas para evitar tragarse un mosquito. ¿Ok? Un zancudo. Pero dice entonces, esos eran los pequeños detalles que ellos olvidaban. Pero sin embargo, dice, se tragan el camello. O sea, las grandes cosas, como por ejemplo servir a los demás, la misericordia, la ayuda al prójimo, eso no lo hacían. ¿Okay? Eran egoístas. Fíjense, eran diezmantes. Ellos diezmaban todo, la canela, el enelio, todas las cosas las diezmaban. Pero no eran misericordiosos con el prójimo. Y entonces aquí el Señor en Mateo 23:23 le dice, mire, es necesario hacer esta cosa, ¿sí? Pero sin dejar de hacer la otra. ¿Qué le estaba diciendo Jesús, hermano? Jesús está diciendo aquí, no quiero que el diezmo, que la ofrenda sea abolida. No. Hagan esto, pero también hagan lo otro, sin dejar de diezmar, sin dejar de ofrendar. Ayuden al prójimo, den limosnas, tengan misericordia del prójimo. ¿Okay? Es necesario que hagan, que sean comunitarios, que sean ayudadores, ¿sí? Pero no dejen de diezmar, no dejen de llevar ofrendas al templo, ¿okay? Porque ellos tenían ya sus propias cosas. Dice, hermanos, en el libro de Lucas, el capítulo 21, perdón, no, 41, no es Lucas, no puse la cita, lo que estaba leyendo ahorita. Dice, estando Jesús sentado delante del arca, bueno, está también en Lucas 1 al 4, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ustedes han escuchado, mis hermanos, donde dice Jesús lloró. Jesús se amargaba por el pecado, por la desobediencia, por la ignorancia, ¿sí? Pero aquí cuenta que Jesús, no dice exactamente Jesús rió, pero cuenta que se dice, incluso en el vuelo, que el rostro de Jesús se iluminó, se alegró. Podríamos decir, sonrió Jesús. Ahora, ¿por qué sonrió Jesús? ¿Qué fue lo que vio que le causó esa impresión? En esta historia bíblica, mis hermanos, Jesús se puso feliz. ¿Y por qué? Sencillamente porque él ve a una viuda. Él está sentado ahí frente al alforí donde van a echar, y ve que los ricos llegan y hacen sonar las monedas, los fariseos, para que vean que son piadosos, para que vean que llevan bastante dinero al templo. Pero de pronto ve a una viuda escondiendo así pegadita a la pared, y va y echa 2 blancas, 2 monedas de las más pequeñas, un cuadrante, de los más pequeños que había. Y entonces él llama a los discípulos, sonríe y le dice, mire, esa mujer que va ahí, lo dio todo. Era todo lo que tenía, mis hermanos. Lo importante era eso, que no dio de lo que le sobraba, sino que dio todo lo que tenía. Era Marcos capítulo 12, versículo 42 a 43, y en Lucas 21, por supuesto, está la historia, ¿sí? Esa es la historia de esa mujer que
que trajo todo lo que había encontrado, lo que tenía en su casa, lo trajo a la iglesia y Jesús sonrió. Porque Dios ama al dador alegre. Regresemos a la descripción de esta sociedad que vamos a analizar, hermano. Porque cuando la gente te dice, no, ya en el Nuevo Testamento, ya no, o sea, en el Nuevo Testamento no se mencionan los diezmos y las ofrendas. ¿Okay? Entonces, ya vimos, hermanos, ya vimos que sí, que Jesús dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, si tú dices, no, ya no, en el Nuevo Testamento no hay que traer los diezmos, ya no hay que dar diezmos. Hermanos, y lo digo porque he escuchado a hermanos de la iglesia de mucho tiempo que no diezman diciendo eso. No, en el Nuevo Testamento no se dice eso. Que hay que, hermanos, ¿por qué no se hace hincapié en el Nuevo Testamento que hay que diezmar y ofrendar? ¿Cómo vivía esa sociedad, hermanos? ¿Cómo vivía esa comunidad? ¿Sí? Estamos hablando de una sociedad completamente distinta a la que nosotros conocemos. Eran personas que llevaban todo a la iglesia, hermanos. O sea, ¿para qué el Señor les iba a decir, vosotros me habéis robado? Si lo llevaban todo, hermano, y todo era el diezmo, las ofrendas, y más, llevaban todo a la iglesia, hermanos, ¿sí? Esa sociedad sería una sociedad completamente extraña, hermano, para nosotros. Eso no cabe en nuestra cabeza. Pero era el tipo de sociedad que estamos hablando, de los discípulos. ¿Y de dónde aprendieron los discípulos eso, hermano? De Jesús. Por supuesto, las cartas, los consejos que da Pablo después, pues no podíamos aplicarlo hoy porque no tenemos una sociedad como esa, hermanos. Nosotros, a ver, no vería yo, Manuel, cómo en la iglesia del Mutis un hermano vendiendo su casa y trayéndolo, veniéndose a mudar aquí a la iglesia, trayendo todo para que se administrara desde aquí, para que se le diera a los pobres, para que se comieran aquí. No podemos tomar esa sociedad como un ejemplo para nosotros. No lo podemos hacer, hermanos. Sin embargo, sí vamos a llegar a eso. Ya lo leíamos, hermanos. Vamos a llegar a ese punto, hermanos. ¿Sí? Y lo leímos ahorita en el Espíritu de Profecía arriba, hermanos. Porque ustedes se imaginan, hermanos, ¿sí? Todavía tenemos paz, tenemos tranquilidad, hay trabajo, ¿sí? Pero nada más, pongamos un punto, hermano, lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con los migrantes, hermanos, ¿sí? Me contaba mi hija de un caso de unos amigos allá. Llegó la ICE, la migra, y tuvieron que esconderse. Él creo que llegó en la mañana, él trabajaba en la tarde, casi lo pillan, ¿okay? Y entonces se fue a llevar a la esposa y se salió porque como hay nieve en este momento, se salió de la carretera, o sea, nervioso, hay nerviosismo, hay miedo. Y entonces definitivamente dijo, esta semana no voy a trabajar. Una semana sin trabajar en los Estados Unidos, hermanos, es una semana que puede significar una semana de hambre, ¿sí o no, Darcy? Terrible, ¿ok? O sea, la condición de los migrantes hoy en Estados Unidos, hermanos, pongámoslo así. Pero va a llegar el momento en que no es allá, no es en Venezuela lo que estamos viendo de lejos, hermano, que va a llegar aquí a nuestro hogar, hermano. Va a llegar el momento en que no hay trabajo, hay una crisis. Las familias se van a quedar sin dinero, sin propiedades, sin posibilidades. Y entonces es ahí cuando tiene que entrar el amor de la iglesia, hermanos. La piedad de la iglesia. Esa no es pobreza, cuando esa carencia constriña el amor de la iglesia, entonces tendremos que volver a esos comienzos de la iglesia primitiva, hermanos. Ahora, la idea no es que tengamos que hacerlo cuando llegue la crisis. Qué bueno que podamos hacerla ahora, hermano. Al menos que nos podamos parecer un poco a ese ejemplo de la iglesia primitiva. Que podamos dar más, hermano. Dar más por la causa de Dios. Y no estoy hablando solamente de diezmos y ofrenda, hermano. De dar tiempo, de dar talento, de dar recursos, de dar nuestro templo a la causa del Señor. Hechos 2:41. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Estoy leyendo Hechos 2 del 41 en adelante. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Dice el versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hoy, pues, de pronto no tenemos la altura de la fe, de la calidad de esa relación con Dios, y de pronto no se ven, digamos, palpantemente esas señales, esos grandes prodigios que puede hacer la iglesia, hermano. Porque se va a lograr. Al final, en el libro de Joel lo dice, hermanos. Se va a hacer milagros. ¿Sí? Y los niños tendrán visiones, y los ancianos y los jóvenes. ¿Okay? Sigue diciendo, todos los que habían creído estaban juntos. Hermano, ¿cómo estaban? Y tenían en común todas las cosas. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, hermano, los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso compartían con gozo, con alegría. Eso está bien, hermanos. Y es glorioso. ¿Por qué? Porque hoy, ¿cuántos bautizamos? ¿Cuánto es el blanco de Mutis, hermanos? 30, no sé. No me acuerdo, 25, 30. Y bautizamos 30 hermanos. Y luego, el año, ¿cuántos quedan, hermano? ¿Cuántos vale? La mitad, hermanos. Bueno, después pasan 2 años y ya no los vemos más, hermanos. Porque no nos interesa, hermanos. Cada uno se rasca aquí con sus propias uñas, cada uno se mata sus piojos y sus pulgas como puede, y los demás son los demás. Que vivan su vida, hermanos. ¿Okay? Mis hermanos, los que pasaban por la iglesia, ¿sí?, se quedaban, dice, y todos los días, ojalá que esta iglesia pudiera verse todos los días, hermano. Todos los días partiendo el pan, por supuesto, ellos vendían sus cosas, lo traían a la iglesia, lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles, los discípulos, administraban ese dinero. Y compraban alimentos, hermano, desayuno, almuerzo y comida, y vivían juntos, hermano, como una sola familia, ¿sí? ¿Cómo que dije, hermanos? Como una sola familia. ¿Eran familia? Claro que sí. ¿Por qué nos llamamos hermanos? ¿Ah? Nos llamamos hermanos. Ahora, ¿pero actuamos y funcionamos como hermanos? Ahí sí lo hacían, hermanos. Ellos lo hacían. La palabra hermano para esa comunidad no era simplemente referirse a alguien teóricamente, era realmente porque ellos eran sus hermanos. ¿Okay? Perseveraban unánimes juntos en el templo, partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta comunidad, mis hermanos, que traía todo lo que producían, todo lo que trabajaban, y además hasta los bienes que tenían. Era una sociedad fuera de lo común, una sociedad que no la vemos y no la podemos entender, hermanos. Porque para nosotros ahora ya se convirtió en una teoría simplemente. Es una utopía pensar en eso ahora, en este momento. Pero volverá a existir en el futuro. Será una realidad otra vez en el futuro, mis hermanos. Porque, por supuesto, desapareció por ahí en el año 60, en el año 70 después de Cristo, ¿no? Y todo eso volverá a ocurrir cuando lleguen las crisis peores de la iglesia, ¿no? Ese grupo de personas, mis hermanos, que de alguna manera sobrevivan para que
estar juntos antes de que el Señor venga. De alguna manera Dios ahí, en esa comunidad, multiplicaba, ¿sí? De pronto no lo hacía multiplicar con la milagro, los panes y los peces, no. ¿De dónde salían los recursos, hermanos? De los hermanos que traían, que vendían sus cosas y lo ponían a los pies de los apóstoles. El libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Un año, hermano. ¿Ustedes se imaginan lo que es hacer un campamento de un año? Un congreso de un año. Aquí los congresos ahora duran 2 días, los campamentos 3, ¿sí? Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se regocijaron allí todo un año en la iglesia. Esos eran mega congresos, mega campamentos, mis hermanos. Bueno, quiero que noten que este fenómeno, que primero ocurrió en Jerusalén, después de ahí se va a Samaria, se extendió hasta las ciudades de los gentiles, ¿sí? Y se convertían al cristianismo por familias, por miles, y entraban a esa comunidad ahora y hacían lo mismo que ellos estaban viendo ahí, hermanos. Ellos no venían con sus costumbres, no, hay que guardar, no. Ellos tenían y se pegaban y hacían lo mismo que los demás estaban haciendo, vendían sus cosas y la ponían a los pies ahí de los apóstoles. Ahí es donde empieza, y ahora, mis hermanos, como por supuesto empiezan a gentiles y de griegos, romanos, judíos, ¿sí? Empiezan los problemas, porque empiezan las envidias, ¿sí? Y ahora empiezan a ver, o sea, la iglesia empieza a crecer. Si vieron, ¿cómo se llama? Probad y ved. Probad y ved no, la historia de los niños, Cuando la iglesia empieza a crecer, como Marcela nos contaba la historia, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la asociación no podían, hermano, administrar tantas cosas. Y entonces tuvieron que dividir la iglesia. ¿Dividirla en qué? En divisiones, y después en uniones, y después en asociaciones, y después en distritos, y después tuvieron que ir dividiendo para ir delegando autoridad. Nuestra iglesia tiene, por supuesto, una organización vertical, pero también es una organización horizontal, hermano. Porque aquí tomamos decisiones, por supuesto, decisiones basadas en nuestra constitución, sí. Y ahí empiezan los problemas en la iglesia. Pero ahí, ese es como el contexto de la historia de Bernabé. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4, versículo 32, ¿sí? Dice que la multitud que habría creído eran de corazón y un alma, y ninguno decía, nada de lo que había ahí decía ser suyo, y nada de lo que poseía, sino que era de todo en comunidad. ¿Okay? Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34 dice, así que no había entre ellos, estoy leyendo Hechos 4, 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. No había ningún ¿qué? Todos tenían, hermano. Nadie podía decir no tengo para el bus hoy no tengo para comida, porque todos tenían recursos para hacerlo. Y sigue diciendo, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Según su necesidad, no por igual. Y sigue diciendo aquí, entonces José, el versículo 36, aquí viene la historia. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. ¿Por qué? Este hombre era levita, este hombre era natural de Chipre, dice ahí, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Los primeros que vendían sus cosas eran los apóstoles, eran los discípulos. Para dar ejemplo, hermano. Y lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Veían la necesidad que tenía la iglesia en ese momento, va y vende su heredad y la pone ahí. Aquí está, hermano.
para comer todos, para que todos tengamos. Pero también había personas ahí dentro, por eso Bernabé lo hace. Allí había personas que tenían sus casas, tenían sus heredades, tenían sus cosas, pero no, todavía no. ¿Sí? Eso no todavía. La poseían egoístamente, pero iban a la iglesia a comer. ¿Sí? Y aquí tenemos, mis hermanos, a alguien en Bernabé que todo lo entrega. Todo lo que era de él. Era un levita, ¿sí? Que entregó su vida a la causa, mis hermanos. ¿Okay? Ahora, aquí hay algo, o sea, en contexto, viene otra historia de inmediato, en el capítulo siguiente, ¿sí? En el capítulo 4 de los Hechos, perdón, el capítulo 5, los primeros versículos, viene otra historia. La historia de Ananías y Zafira. Ustedes la conocen bien. Ananías y Zafira tenían también un terreno, pero lo pusieron en venta, ¿sí? Pusieron ahí, se vende, ¿sí? Y tenemos 2 apartamentos también, letrero de se vende y no hemos podido venderlo, así que si alguien sabe, estamos en la publicidad no pagada. Y entonces ese terreno no se podía vender. Y ellos cuando ven que Bernabé vende y trae todo a la iglesia, y dijeron, oiga, pero nosotros podemos hacer lo mismo. Vamos a la iglesia. Y llegaron aquí y dijeron, como testimonio, hermanos, necesitamos que oren por esto. Nosotros tenemos un terreno aquí que ya lleva casi un año y no lo podemos vender, por favor. Y vamos a donarlo a la iglesia. Y se arrodillaron los hermanos y oraron. Y el día siguiente, ellos los llamaron. Oiga, ustedes que están vendiendo un terreno. Sí, señor, venga y mírelo. Y vinieron, lo vieron y lo compraron. ¿Saben por cuánto? Vamos a suponer que el terreno costaba 100 millones de pesos. 50 millones. Y ellos lo vendieron por 100 millones. Mire lo que hace la oración, lo que es el Señor, porque el Señor quería que hubiese más recursos en su iglesia. ¿Y qué creen que pensó Ananías y Zafira? Oiga, pero nosotros dijimos que íbamos a dar lo que costaba el terreno. ¿Cuánto costaba? 50. Lo vendimos por 100. Pues quedémonos con los 50. De todos modos, sí, la gente nos va a ver como personajes, ¿sí? La gente va a decir, amén, hermano Ananías, hermana Zafira, bien, amén. Qué bueno, esos son hermanos fieles. Y llega Ananías con los 50 millones. Y cuando Pedro lo ve entrar, le dice a Ananías, ¿por qué tratas de engañar al Espíritu Santo? ¿Yo? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Cuánto te costó el terreno? El Espíritu Santo ya le había dado la información a Pedro. A Dios no se le puede engañar. Y por eso vas a pagar por eso, Ananías. Y ahí mismo cayó, ¡pum!, muerto. Y los jóvenes que estaban ahí, todo el mundo se asustó, pero lo cogieron y lo sacaron por los pies y se lo llevaron, lo enterraron. Y como a la hora llegó la esposa, toda sonriente. Zafira, ¿y qué pasó? ¿Por qué trataron de engañar? ¿Qué pasó? Y ¡pum!, ahí en la puerta, ni siquiera entró, cayó ahí mismo en la puerta. Los 2 muertos, y los jóvenes cogieron a Zafira y la enterraron allá junto con su esposo. No se puede engañar al Espíritu Santo. No se puede engañar a Dios. Por eso que dice, Dios ama el dador alegre, hermanos. Pedro les dijo, mira, si ustedes hubieran dicho, vamos a dar una parte, está bien. Ahora, si ustedes hubieran dicho, vamos a venderlo y nos vamos a quedar con ello, está bien. Esa fue la promesa que hicieron. Por eso que el Señor dice, mira, es mejor que no hagas promesas a que las hagas y no las cumplas. ¿Cuántas veces aquí, hermano, quién promete? Yo. ¿Cuántos van a venir a limpiar la silla, a lavar la iglesia? Yo. Cosas pequeñas, hermanos. Vamos a arreglar el tercer piso. Necesitamos el apoyo de los hermanos. ¿Cuánto? Yo doy 200, yo doy 1.000.000. Es para que los hermanos dieran. Hermano, no, es de pronto la promesa, no, es que esa se la hicimos para un hombre, se la hicimos a la iglesia. Hermano, cuando se involucra la iglesia, ya les decía la vez pasada, todo ese dinero que tú prometes, se lo está prometiendo a Dios. Se vuelve santo. Cuando ese dinero entra a las arcas de la iglesia, es más, antes de entrar a las arcas, ya lo prometiste, ya es santo. No puedes hacer con ello lo que te dé la gana a ti. Eso le pasó a Ananías y Zafira. Tal vez
No, si tú no te estoy diciendo, hermano, hermana, que si tú no traes tu diezmo, cuando vas a entrar ahí, cuidado que ¡pum!, te vas a morir. No, entiende, hermano. Estamos hablando allá de la comunidad de los apóstoles, la comunidad de la iglesia primitiva. No estamos en la iglesia primitiva. Pero tampoco podemos decir el Señor Jesús ya abolió los diezmos y las ofrendas. No los abolió, Jesús los reafirmó. Es importante, no, haz esto sin dejar de hacer aquello. ¿Ok? Mis hermanos, ahí empieza, digamos, el problema en la iglesia. No podemos engañar a Dios. Nosotros a veces tenemos que hacer lo mismo que Bernabé. Nuestro templo, nuestro tesoro, nuestros talentos, nuestro tiempo, todo debe ser, porque es el Señor el que nos da eso, man. Nosotros apenas le devolvemos al Señor parte de eso. 10% de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestra fuerza, de nuestros tesoros. Es Él el que provee, hermanos. Y lo hace ¿para qué? Para que tú no creas que tú eres el dueño de eso. Tú no eres el dueño de tu tiempo, porque Dios puede decir, hasta aquí es tu tiempo. Tú no eres el dueño de tus talentos porque te los quita y se los da el otro si no los usas. No eres el dueño de tu tesoro, porque el Señor es el que te los provee, te dio la fuerza, la salud para que tú los tuvieras. Y cuando tú los traes, tú le estás diciendo, Señor, tú eres el Señor, yo soy el siervo. Eso es lo que desea el Señor. ¿Ok? Hechos 6. Entonces, ya veíamos en la historia primitiva de la iglesia, en la historia denominacional de la iglesia, que empezó a crecer y tuvieron que hacer cosas, hermano, para poder administrar los recursos. Y entonces se bautizaban 1,000, 2,000, hermano, y empezó a crecer la iglesia primitiva. Y ya ahora los 12 apóstoles, imagina, 12 apóstoles cocinando, sirviendo las mesas, y entonces ya no podían más, hermano, estaban hasta aquí de trabajo, no dormían. Administrando el dinero, administrando todo y predicando, ¿sí? Y en las noches allá predicaban ya dormidos, ¿eh? Y entonces viene el consejo. ¿Cuál es el consejo? Cojan y nombren 7 diáconos. Diáconos, escúchenme. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De qué se iban a encargar los diáconos? Hermanos, del trabajo ahora que estaban haciendo los ancianos, los discípulos, los pastores. No era simplemente para venir el sábado a limpiar las bancas, no. Hacer un trabajo. Y un trabajo bien serio. Porque no solamente hacían eso, sino que predicaban, hermanos. Acuérdense de Felipe, hermanos, ¿sí? Del diácono Felipe, ¿ok? Acuérdense, y había muchos más que hacían ese trabajo. Seguimos leyendo, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, nosotros nos dividimos para crecer. Y la labor de los diáconos y diaconisas es fundamental, hermanos. Pero también ellos predicaban, ya les decía, ¿sí? ¿Se acuerdan? Felipe lo toma el Espíritu Santo y lo lleva allá al eunuco de Etíope. No era Felipe el discípulo, sino Felipe el diácono. Dios quiere utilizar a los diáconos, pero los diáconos tienen que ponerse en las manos de Dios. Los diáconos tienen que
dar el primer paso para que el mar rojo se abra, hermanos. ¿Sí? Aquí empezaba la codicia, hermano. Venían las viudas de uno de los hebreos, de los griegos, y decían es que a los hebreos y le daban más y le daban más comida y le ponían la mejor presa de pollo entonces, y ahí empieza la codicia y se va deshaciendo eso. Hermano, pero ya no era fácil, hermano, mantener 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 personas que formaban parte de la iglesia. Tenían que dividir, tenían que organizarse mejor. Bueno, de todos modos, mis hermanos, es una iglesia que tú y yo no conocemos hoy. Y, mis hermanos, nosotros tal vez hoy pensamos en eso y les decía, de pronto lo vemos como teoría. No podemos estar a la altura de eso, de la fe, de la comunión que tenían ellos. Vivir juntos en comunión. Y Pablo les daba algunos consejos, ¿sí? Así que ahí se nombran los 7 diáconos, empiezan a trabajar, y algunos consejos de Pablo dice, en el capítulo 18 de los libros de los Hechos, Pablo se encuentra cuenta la historia de Pablo que se encuentra con un personaje, ¿sí? Aquila y Priscila, ¿cierto? ¿Qué hacían Aquila y Priscila? Aquila y Priscila hacían carpas, ¿sí? Hacían tiendas de campaña. Y como Pablo también hacía eso, empezó a trabajar con ellos, ¿ok? Y Pablo, ¿sí?, dice, durante una semana, durante un tiempo, predicaba ahí en la sinagoga. Pero lo hacía de noche. ¿Y qué hacía de día? ¿Qué hacía durante la semana, el día? Mis hermanos, trabajaba. Y por eso decía, mire, yo no quiero, en 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 7 dice, 2 Tesalonicenses 3:7, y ustedes mismos saben que de manera deben imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de nadie, más bien trabajamos abundantemente hasta las fatigas de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de ustedes. ¿Y sabe por qué Pablo les dice esto, hermanos, a los tesalonicenses? Porque ya había algunos hermanos que no aportaban a la iglesia ni un peso, ni trabajo, y venían a comer, y venían a pedir ropa, y venían a pedir cosas. Y eran los que más critican, generalmente son los que más critican a la iglesia. Esos que nunca dan un estudio bíblico, esos que cuando alguien está dando un estudio bíblico, ellos son mejores que el que está dando el estudio bíblico. Yo lo hubiera hecho así, pero no lo hace. Hermanos, si no se incomodan, este sermón no cumple su objetivo. Aquí había, y por eso Pablo dice, mire, yo trabajo hasta el cansancio de día y de noche, porque no quiero ser gravoso para la iglesia. Pablo comía de la iglesia, por supuesto, pero él traía el dinero a la iglesia, aportaba para la iglesia, ¿sí? Había una cantidad de hermanos zánganos que vivían ahí por debajito, ¿sí? Viviendo de la iglesia, vaya vida del gobierno, pero no de la iglesia, hermano. Si usted va a vivir de la iglesia, ¿qué hace? Entonces, aporte a la iglesia. Ahora que estuvimos ahí en Estados Unidos, fuimos a una iglesia de puros abuelitos, hermano. Y la hija me decía, esos son los que sostienen la iglesia. Ellos son los jubilados, ellos son los que tienen ya estabilidad. Ellos traen la plata, son los que traen el dinero a la iglesia para que la iglesia pueda pagar la luz, hermano. O sea, esto no funciona solo, hermanos. Para eso son las ofrendas, para pagar el servicio. La iglesia está limpia gracias a que hay ofrendas. Se pagan los servicios públicos gracias a que hay ofrendas, hermanos. Así es, hermanos. Pablo era uno de esos, los que aportaba. Y en 1 Corintios, él da un consejo. 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 3 al 15. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirvan del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. No se estaba gloriando en él, hermanos.
sino que Pablo era consciente de que la iglesia tenía necesidades. Él trabajaba en las cosas sagradas, él trabajaba del evangelio y participaba, por supuesto, digamos, impartía el evangelio, pero él no se consideraba de alguna manera digno de recibirlo. ¿Sí? Él decía, no, yo también, ¿sí?, recibo, pero tengo que trabajar, tengo que aportar para eso. ¿Ok? Entonces, hermanos, adicionalmente a esos 12 apóstoles que habían diáconos. Entonces ahí vienen los levitas, los nuevos levitas de hoy del templo, que son nuestros pastores. Y dice en 2 Tesalonicenses, ¿sí?, Pablo está transportando eso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. 2 Tesalonicenses 3:12, Pablo dice, aún estando con ustedes, los amonestábamos a que si alguno no quiere trabajar, ¿cuál es el resultado de no trabajar, hermanos? Que no coma. ¿Por qué? Porque había hermanos que no trabajaban y ya empezaban a pegarse a la iglesia, zánganos. No aportan, no trabajan, no dan nada a la iglesia, pero sí absorben de la iglesia. Y dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Así, hermano. O sea, esto, mis hermanos, es el contexto de una sociedad en la que todos traen dinero y todos comen. Una sociedad, mis hermanos, en que todos viven juntos y que aquí, digamos, lo que gana fulano, lo que gana sultano, todo lo traen a la iglesia para que pueda haber recursos, para que todos puedan comer. Lo que dice el Señor, traed, lo dimos al alfolí, y hay alimento hoy en mi casa hoy. ¿Te das cuenta, mis hermanos? Qué interesante. En una sociedad en la que había algunos muy cómodos, ya se habían acomodado, ¿sí?, que los mantuviera la iglesia, Pablo les dice, no, Señor, así no es. Así no es. Porque aquí el que no trabaja, pues que no come. A los tales, ¿sí?, les ordenamos, les exhortamos, dice Pablo, en el Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman. ¿Coman qué? Su propio pan. Cada uno coma su propio pan. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, hay que hacer una claridad. Aquí hay que hacer una claridad. Algunos dicen, bueno, es que yo doy las limosnas, ¿no? Las limosnas son muy diferentes a los diezmos y las ofrendas. Los diezmos pertenecen a Dios. Las ofrendas Dios te la pide y haces un acuerdo con Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, cuando dice cada uno dé como propuso en su corazón, no está diciendo que yo voy a diezmar lo que yo quiera, no. Los diezmos es del 10%. Las ofrendas es cada uno dé como propuso en su corazón de las ofrendas. ¿Ok? Ahora, las limosnas, ¿sí?, es lo que de lo tuyo, de lo que te quedó. Después de traer tus diezmos y las ofrendas, tú vas y les das al que tú quieras, al menesteroso, al habitante de calle, al que tú quieras allá, al vecino, le das parte de lo que te quedó. Esas son las limosnas. Pero algunos dicen, no, entonces yo lo que voy a hacer es sencillamente, yo no voy a dar diezmo y ofrenda porque la iglesia tiene dinero, entonces yo lo que voy a hacer es que ese dinero lo voy a querer y voy a repartir mercados y voy a ayudar aquí y voy a ayudar allá. No, hermanos, porque entonces estás negando lo que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Haz eso que tú quieres hacer, ve y da limosna, pero sin dejar de hacer lo otro. ¿Ves? Sin dejar de diezmar y ofrendar. Entonces estás yendo en contra de lo que dijo Jesús. Y si no creemos en eso, entonces Jesús se contradijo. ¿Ok? Entonces Jesús se contradijo. Un día Pedro iba entrando al templo y vio a un hombre y el hombre le pidió dinero. ¿Y qué le dijo? Pues, no tengo, menudo no tengo, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Jesús lo levanta. ¿Sí? De lo que tengo te doy. De lo que me queda te doy. Este tipo de sociedad, mis hermanos, en la iglesia primitiva, insisto, nosotros no la conocemos. ¿Sí? Existe ese amor, hoy no existe ese amor fraternal, no tenemos ese nivel de amor fraternal. ¿Sí?
Y sigue Pablo diciéndole ahí en 2 capítulo 9, versículo 6. Mostrad pues para con ellos ante la iglesia, ante las iglesias, la prueba de nuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a esas famosas palabras. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Mis hermanos, en ese momento se hacían recolectas, ¿sí? Se hacían recolección, hermanos. Se hacían recolección. Y Pablo enviaba carta y decía, ya lo vamos a leer, y decía, cuando yo llegue, por favor, no se pongan a hacer eso. El mismo del primer día de la semana, el domingo, por favor, hagan, recojan, preparen todo, ¿sí? Para cuando yo llegue no ponerme a hacer cuentas, no, sino que ya todo esté listo. Y yo me voy a dedicar simplemente a predicar. Hagan la recolección. La recolección no era para la iglesia local, era para qué, hermano? Para llevar a otras ciudades que estaban pasando hambre, hermano. A otros hermanos, a otras iglesias de otras ciudades que estaban en problemas. Primera de Corintios, el capítulo 16, dice, ustedes pueden leerlo todo, Primera de Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién eran las ofrendas, hermanos? Para los santos, para los miembros de otras congregaciones. O sea, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Los domingos, el primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado. Vengan, traigan las ofrendas, pero no es para que sea el sábado, hermano, porque el sábado hablar de dinero y de cosas, por eso no estoy de acuerdo en las juntas el sábado en la tarde. Se viene a hablar de dinero y Pablo, para no transgredir el día sábado, hermano, eso háganlo los domingos, por favor, primer día de la semana. ¿Sí? Apártenlo. Vamos a terminar, hermanos, leyendo 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. O sea, Acaya les dio el estudio bíblico y ahora Estefana, toda la familia, está trabajando en la obra del Señor. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué hacía Estefana y su familia? Lo que faltaban, lo que hacían los diáconos, las diaconisas, hermano. Servir en la casa de Dios. Os ruego que os sujetéis, a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Estefanas se dedicaba a eso. Y dice, os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y que más y trabajan, hermanos. Hermanos, lo importante, mis hermanos, es que entendamos que somos una sola familia. Este sermón se termina ahora, ya son las 12, y ya estamos pensando en el almuerzo, cada uno se va para su casa, almuerza, y en el transcurso de la semana tal vez ni siquiera nos acordamos del hermano que puede estar pasando hambre, de la visita que vino, no conocemos sus dificultades, sus problemas, lo vamos a visitar. Hermanos, tenemos que tratar, de pronto no igualarnos porque no vamos a alcanzar hasta allá, pero esto va a suceder, hermano, va a suceder. Lo dijo Elena de Guaya y ya lo leíamos. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual nunca se ha visto, cual no se ha visto desde los tiempos apostólicos. ¿Va a llegar esa piedad primitiva? Sí, hermanos. Ojalá podamos hacerlo antes de que lleguen las crisis, antes de que lleguen los grandes problemas, que podamos interesarnos en el otro, hermanos, que podamos ayudar con alegría, con gozo en el otro, hermanos. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy,
Que os améis los unos a los otros, perdonándonos en el Señor. Porque, mis hermanos, estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo, pero podemos lograrlo. Vamos a cantar el himno 201 y terminamos con eso. Himno número 201, cantos del Espíritu. Canción del Espíritu. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te indique y su espíritu sobre ti vida nueva te alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Poderoso Dios, no somos dignos de tu presencia, pero clamamos, oh Dios, que el Espíritu sea con nosotros para que nos transforme, siquiera a la altura de los discípulos. Bendice, oh Dios, nuestras vidas para que nuestro carácter llegue a la altura del carácter de Cristo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Permite que haya misericordia en nuestros corazones, que entreguemos nuestra vida a ti, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro templo, todo lo que somos, que nos desgastemos en tu causa, Señor. No son los diezmos y las ofrendas. Tú eres el dueño del oro y de la plata. No necesitas de nuestras monedas. Sin embargo, queremos ofrendar, oh Dios, porque queremos decirte que tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos.
Queremos ser tus servidores en tu causa, Señor. Provee a cada uno conforme a nuestras necesidades, pero igualmente que podamos ver la necesidad de tu iglesia, de nuestros hermanos y de este mundo. Y la mayor necesidad de este mundo es la del Espíritu Santo, la de tu evangelio. Ayúdanos a cumplirla en el nombre de Jesús. Amén.